Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar Evaluación de Archivos y Mejora Continua. En esta oportunidad nos acompañan diversos servidores públicos de instituciones del Estado. Desde EduGestión agradecemos su participación. Para ya dar inicio, nos acompaña como especialista del programa María Eugenia del Carmen Viloria Ortín, quien es licenciada en Información y Documentación y abogado, con maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos y maestría en Gerencia de las Finanzas y de los Negocios. Estimada María, la escuchamos atentos. Muchísimas gracias, Anthony. Buenas noches, estimados. Bienvenidos a este webinar, a hacer un webinar de 1 hora, donde vamos a compartir la pantalla, la importancia de la evaluación de los archivos, principalmente durante estos meses que ya está finalizando el año, porque sabemos que las entidades públicas estamos obligados a presentar un documento que realmente no es solamente para cumplir la norma, sino que es absolutamente indispensable para la mejora continua de nuestros archivos. Y de eso vamos a hablar esta noche. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Por favor, confírmenme que se puede ver la presentación, que se me escucha bien. Ver. Si alguien me escribe en el chat, se lo agradecería inmensamente. Conforme, Maribel, muchísimas gracias. Perfecto. Eh, Les indico, vamos a ver este tema tan importante, pero en la medida que vayan necesitando, quieran hacer alguna consulta, no teman, escriban en el chat. Voy a estar verificando continuamente el chat a ver si sale alguna pregunta. Y también, si alguien quiere comunicarlo de manera oral, puede perfectamente pedir con la manito, pedir hablar y perfectamente le damos la voz. ¿Ok? Bueno, comenzamos. Gracias, Carlos. Perfecto, comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 elementos fundamentales vinculados a la evaluación de archivos y mejora continua. Primero, ¿por qué tendríamos que nosotros hacer una evaluación de archivos? ¿Para qué lo necesitaríamos realmente? Podríamos pasar vivir en nuestros archivos sin hacerlo. ¿Solamente lo hacemos para darle gusto al Archivo General de la Nación? ¿O es para poder alimentar un plan de trabajo? Evidentemente es para la segunda opción, pero vamos a ver de qué manera podemos, desde este trabajo que tenemos que hacer a final de año, llevarlo a un documento concreto que además tenga respaldo por la alta dirección. El otro tema que vamos a ver es qué instrumentos de evaluación de archivos tenemos conforme a la norma. Y además, porque no tenemos un instrumento absolutamente rígido, podemos acceder a algunas otras metodologías que posiblemente algunos de nosotros que estamos ahora en esta sala conozcamos, pero posiblemente muchos también van a conocerlo a partir de la presentación de hoy. ¿Ok? Entonces, antes que nada, para evaluar, comprendamos para qué sirve evaluar. Eh, la RAE nos indica que evaluación, la definición de evaluación, es el acción o efecto de evaluar. ¿Y qué cosa es evaluar? Más que en el punto 1 que podemos ver en el cuadro de abajo, señalar el valor de algo, esto realmente se compone de una estimación o de una apreciación o del cálculo del valor de algo. Es decir, necesitar comprender la relevancia de un elemento y saber si esa relevancia es aquella que necesitamos o a esa relevancia o esa importancia que encontramos en algún objeto o algún proceso, le faltan elementos para que sea completo. ¿Ok? Siempre, cada vez que experimentamos, probamos, conocemos algo, inmediatamente nos viene a la mente la comparación. ¿Ok? Y en el caso de los archivos, nuestra comparación lo vamos a hacer siempre frente al ideal. Como encontramos en la pantalla, nosotros vamos a experimentar una realidad, valorar esa realidad desde algunos parámetros preconcebidos y frente a ese parámetro preconcebido vamos a considerar, vamos a pensar
uy, esto está muy lejos de lo que yo quiero, esto está muy lejos de mi ideal, ¿ok? Esa distancia que hay entre la realidad y el ideal es el espacio que nos va a permitir hacer cosas, proponer cosas, generar proyectos, ¿ok? Y por lo tanto, eso es precisamente lo que muy probablemente sea lo que tengamos que incorporar en nuestro plan anual de trabajo archivístico, que es ese instrumento que nos pide el Archivo General de la Nación que entreguemos antes del 15 de diciembre de cada año, ¿ok? ¿Para qué? Para proyectar las actividades archivísticas en la entidad, no solamente en el archivo central, en la entidad para el año siguiente, ¿ok? Entonces, ese es el sentido de la evaluación. Encontrar una realidad, compararla con el ideal, ver lo que falta y ese ver lo que falta, generar estrategias para poder resolver, ir resolviendo este tema. Esto está muy vinculado a, mentiras a todos, esto está absolutamente vinculado a las ISO de calidad. Es decir, todos los procesos de calidad van a requerir una mejora continua a través del modelo PHBA o el ciclo de Deming, que seguramente muchos de ustedes habrán visto. Creo que hoy no vamos a ver esto dentro de la presentación, porque el ciclo de Deming en los archivos lo trabajamos en los cursos que damos en EduGestión con respecto a el diagnóstico situacional de los archivos y el diagnóstico situacional de nuestros sistemas de gestión documental en un entorno electrónico, que son dos cosas distintas, pero que siguen el mismo parámetro, que al final es el de la respuesta a las exigencias de calidad. ¿Ok? Entonces, continuamos. Cualquier inquietud que tengan, pueden perfectamente presentarlos, ¿ok? Ok, pero generalmente en los archivos, cuando tenemos la gran duda, ¿por qué en los títulos de las maestrías, en los títulos de los cursos, se habla de administración de archivos y gestión documental? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. La administración de archivos implica todo el trámite de administración que se requiere para poder gestionar los documentos. Es decir, la administración de los archivos son todo aquel quehacer que es plataforma, que no tiene nada que ver con archivos, sino, o sea, con el manejo o con los procesos técnicos archivísticos, sino con todo aquello que va a permitir que finalmente sí podamos aplicar procesos y procedimientos archivísticos. ¿Ok? Por ejemplo, la administración de archivos es evaluar cómo están nuestros espacios de repositorio, cómo están nuestras estanterías, nuestras unidades de instalación, el personal, el talento humano que tenemos. Evaluar todo ese contexto y optimizarlo es lo que va a permitir que entonces podamos tener una adecuada aplicación de procesos y procedimientos archivísticos, que eso sí se vendría siendo gestión documental, ¿ok? También hemos confundido un poco el tema del concepto de gestión documental vinculándolo solo a la tecnología, pero no necesariamente es eso, ¿ok? Gestión documental es la administración de nuestro acervo documentario, independientemente del soporte en el cual se encuentre, pero respetando todas las condiciones, normas, procesos y procedimientos establecidos por la archivística, que puede ser internacional, universal, porque al final la archivística es universal, o preferiblemente también ajustándolo a las particularidades culturales y políticas que manejamos en nuestros países. Por ejemplo, todas las normas que nos brinda el Archivo General de la Nación, que responden absolutamente a la normativa internacional, pero que además tiene sus particularidades considerando nuestra forma, nuestra idiosincrasia. ¿Ok? Entonces, veamos la definición que presenta José Cruz Mundet, que para mí es uno de los más capos de la archivística en esta época, ¿ok? Bueno, desde hace ya unas cuantas décadas también. La definición que da en su libro Principios, Términos y Conceptos Fundamentales es que la administración de archivos se trata de la aplicación de los paradigmas y de las técnicas de la administración general, no de la administración de documental, de la administración general de los archivos, entendidos como unidades logísticas de las organizaciones, con medios, es decir, administración del talento humano, de los recursos materiales y de las actividades prestación de servicios que deben gestionarse con la
profesionalidad de cualquier otra unidad. ¿Ok? Es decir, manejamos el órgano de administración de archivos como si fuese cualquier otra oficina, porque necesita escritorio, personal, recursos, papelería, todo aquello que va a permitir que entonces nuestro talento humano especializado en archivos pueda trabajar de manera eficiente. Con sus particularidades, en nuestros archivos necesitaremos adquirir fundamentalmente guantes, ¿no? Posiblemente. Eh, y en otras oficinas tendrán que adquirir pintura si estamos hablando de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, pero es todo el cúmulo de materiales necesarios para realmente darle una plataforma a nuestros archivos que permita entonces la gestión documental. ¿Y qué cosas entonces la gestión documental? El conjunto de normas, técnicas y conocimientos ya concretos aplicados al tratamiento de los documentos desde su diseño hasta su conservación permanente. Es decir, hasta desde que planificamos la generación de documentos, que en nuestro caso podríamos hablar de el diseño o la construcción de un catálogo de tipología documental, como decía ayer en el curso que estamos dando de descripción archivística, uno de nuestros colegas colombianos que hablaba sobre uno de los elementos importantes para la gestión documental, también en un entorno electrónico, que es el catálogo de tipología documental. Es decir, el listado de todos los tipos documentales con los que contamos en la entidad para poder gestionar los trámites que corresponde que nosotros hagamos de acuerdo al pliego o la función de cada organización. Entonces, todo aquello que tiene que ver con documento, con conocimiento archivístico, es gestión documental. Todo aquello que permite una plataforma de seguridad, de instalación, de infraestructura, de personal, de talento humano, de seguridad, de limpieza, estamos entonces hablando de la administración de archivos. Pero, ¿qué cosa entonces tendríamos que evaluar? La administración de los archivos, o sea, todo ese cúmulo de materiales físicos o los documentos. Y aquí la respuesta es todo. Evidentemente, son dos mundos que habría que evaluar, pero también tendríamos que considerar las posibilidades que tenemos cada una de las organizaciones de abarcar tal densidad de información. Entonces, mi recomendación siempre es agarren un solo tema. Por ejemplo, tenemos muchísimos problemas de espacio, estamos saturados de documentación. ¿Qué cosa yo, en qué me enfocaría para resolver ese problema más urgente que yo podría identificar desde una evaluación del riesgo de mis archivos? Es decir, tengo un archivo central saturado de documentos. ¿Qué haría ustedes, por favor? Vamos a empezar a interactuar acá. ¿Ustedes se preocuparían más por el espacio de los archivos o por el acervo documentario que está saturando, que están saturando los espacios? Miren que los espacios estamos hablando de administración de archivos y la documentación que satura estamos hablando de gestión documental. Ustedes, ¿qué abordarían? A ver si alguno me escribe en el chat. ¿Qué atenderían más rápidamente? Por el acervo documental, Jenny. A ver, ¿quién más diría algo distinto, por ejemplo? O si todos están de acuerdo con el acervo documental. Uy, la única que opina aquí es Jenny. Acervo documental, perfecto, Manuel. Uy, uno de mis grandes pupilos que amo tanto. Antonio, perfecto, acervo documental, exactamente. Repito la pregunta. Tú, frente a un problema de saturación de espacios en Archivo Central, ¿qué tratarías primero? ¿Buscarías solución de espacio o buscarías una solución al acervo documental? Perfecto, Susana. Acervo documental. Mónica, Johnny, perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resolver el tema de la saturación evaluando cuál documentación del repositorio ya se le han vencido los plazos de retención y podemos comenzar a presentar expedientes de eliminación. Ya no tengo que alquilar otro espacio, que es carísimo. Lo que sí tengo es que hacer un plan estructurado que presente el Archivo General de la Nación planteando cómo voy yo a ir descongestionando esos espacios a partir de la conformación de expedientes de eliminación para proponer al Archivo General de la Nación. Perfectamente. Entonces, si se dan cuenta,
muchos problemas que nosotros tenemos en los archivos van a venir resolviéndose, no desde la mirada inmediata que puede ver alguien que no conoce archivos. Porque una solución sería, uy, otro espacio. No, la solución no es el espacio. La solución es resolver el problema principal, que es que estamos no coordinando nuestros procesos y procedimientos archivísticos al interior de la entidad. Es decir, estamos recibiendo más transferencias de las que eliminamos, aquí hay un problema. Prioricemos. Entonces, esta respuesta que ustedes me han dado me hace ver que sí, que somos archivistas y que estamos entendiendo el problema realmente. Porque, aun cuando resolver este ejemplo que les he dado requiere recursos extraordinarios, porque necesito ver si me está faltando personal, evidentemente va a ser mucho más económico que buscar otro espacio que va a generar otros problemas. ¿Ok? Entonces, perfecto, genial. Entonces, ya estamos viendo las diferencias entre administración de archivos y gestión documental. Y eso es fundamental a la hora de elaborar un diagnóstico situacional de nuestros archivos. ¿Ok? Entonces, a ver, admitir a Juan. Ok. Entonces, ¿para qué hacer una evaluación de archivos y cómo hacerlo? Necesitamos conocer la realidad de nuestros archivos en cuanto a cuánta normativa tenemos. Retomemos otra vez el ejemplo de los espacios saturados en el archivo central. En nuestra entidad, ¿tenemos la normativa actualizada para poder generar o para presentar a los archivos de gestión una norma para la transferencia documental de modo que sea realmente transferido la documentación de archivo y no aquellos elementos de información que no son necesarios para los expedientes? Es decir, hemos presentado a nuestro sistema institucional de archivo una norma que permita la transferencia de documentos de archivo post depuración de aquello que no es documento de archivo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando nosotros no depuramos documentos antes de transferir, es posible que estemos simplemente transfiriendo copias, de más copias, de más copias, y lo que estamos es saturando espacios. Entonces, tenemos que ser muy ahorrativos en este sentido. No solamente para las transferencias, tenemos una norma para la eliminación, tenemos una norma para la organización, tenemos una norma donde se definen las actividades que deben realizarse en cada uno de los niveles de archivos, respetando la norma de administración de archivos vigente del Archivo General de la Nación. Es decir, ¿tenemos normativa? Si no tenemos normativa, ya sabemos que nuestra realidad es que no tenemos normativa, pero el ideal es que la tengamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en el espacio en la mitad? El trabajo que tenemos que presentar o que podemos presentar en el Plan Anual de Trabajo Archivístico para el año que viene. Y así vamos a ir trabajando cada uno de estos puntos que tenemos en el numeral 1, ¿no? Infraestructura. Tengo una infraestructura. Mi ideal es que tengo la infraestructura y es la que tengo. Pero tengo una iluminación que genera calor, ¿ok? Yo debería tener, además en el espacio particularmente de los documentos de valor permanente, yo quisiera tener luces LED. Ok, tengo luces incandescentes, quiero luces LED, ¿qué tengo que hacer en la mitad para poder resolver el problema? Podría ser una propuesta. Vamos a ver cuál es el esquema que presenta el Plan Anual de Trabajo Archivístico, que hay uno de los rubros donde dice la adquisición de equipos, mejora de espacios, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos tiene una realidad, un ideal y lo que podríamos colaborar. Posiblemente necesitaríamos unos 200 focos LED, pero no tenemos recursos para 200, bueno, tendremos 10. Y este año propondremos en el plan anual la incorporación de 10. Ya el año que viene veremos con 10 más, pero ir haciendo una mejora continua. ¿Ok? Espacios, igual modo. ¿Tenemos poco espacio o el espacio nuestro espacio no tiene un techo bien construido? Bueno, buscaremos resolver la infraestructura de nuestro archivo, ¿ok? Particularmente en la selva donde está bien depauperada la situación. Mobiliario. Tenemos mobiliario de madera, pero sabemos que eso atenta absolutamente contra la conservación de los documentos. Ah,
veamos cómo podemos negociar con la alta dirección, ir cambiando poco a poco el mobiliario hasta una estantería ranurada metálica, protegida, todo esto. Es decir, tendríamos que ver punto por punto, a ver cómo podemos abordar las posibilidades de mejora de acuerdo a los recursos económicos que tengamos. Nosotros tenemos una gran ventaja con este plan anual de trabajo archivístico. El Archivo General de la Nación, que es bien incisivo, bien agudo, dense cuenta, aquellos que han hecho plan anual de trabajo archivístico y los que hacen el ITEA, el informe técnico, que es la evaluación del plan anual presentado, se transcurre el año, se ejecutan las actividades y luego en enero de ese año siguiente hay que presentar los resultados. Y hay una gran diferencia entre el plan anual y el ITEA, el PATA y el ITEA. Que en el PATA tiene que ser aprobado por la alta dirección, con resolución de la alta dirección y oficiado al Archivo General de la Nación. ¿Qué cosa pasa acá? Que cuando ese PATA es aprobado por la alta dirección se está comprometiendo a esas actividades. Entonces es una gran ayuda que nos ha hecho el Archivo General de la Nación en obligarnos a que sea aprobado por la alta dirección. No sucede así con el ITEA, ya el ITEA es el resultado, ya el ITEA no hay que elevarlo con resolución, ventaja. No es necesario porque ya lo hicimos. Es necesario comprometer a la alta dirección para que nos ayude en nuestra mejora continua que propongamos. Por eso es tan importante que el PATA además se case con el POI, de modo que no se desvinculen los recursos de aquello que necesitamos implementar. ¿Ok? Bueno, respecto al punto uno, abordemos el mismo tema con el equipamiento. Uy, tengo mucha humedad, necesito comprar 6 deshumedecedores, no tengo platita para tanto. Bueno, un deshumedecedor e iré comprando poco a poco. Está en tu mano. Necesito un especialista para que me haga normas. Hay que negociar el especialista para que te haga la norma. ¿A partir de qué? De la propuesta en el PATA, en el plan anual, que en mayo vamos a sacar una norma. Y entonces la entidad va a tener que sacar recursos para que puedan pagarle a un especialista y te haga la norma. Es decir, es una negociación que estás haciendo, ¿ok? Seguridad, cámaras, vigilancia, limpieza, contexto funcional, todo esto hay que evaluarlo, ¿ok? Para poder hacer tus propuestas. Identificar las falencias, como les decía, de la realidad al ideal y plantear las propuestas para la mejora a partir de los instrumentos establecidos para tal fin, que al final, o sea, nosotros tenemos que diseñar las estrategias, pero describirlas de manera somera en nuestro plan anual de trabajo archivístico. Ahí cerramos el ciclo. Y lo que nos toca es desde el 2 de enero empezar a trabajar en función de esto y sí, respetar lo que establezcamos en cada mes. ¿Ok? Mi recomendación es que cuando hagan cada informe de avances mensuales, vayan viendo el porcentaje de avance para saber en cada trimestre en qué nos estamos atrasando, en qué nos estamos adelantando, ¿ok? Tratando de ser un poco ecuánime, de modo que después no nos reclamen la alta dirección porque hiciste de más o porque hiciste de menos, ¿ok? Hay que tratar de equilibrar ahí los recursos. A ver, ok. Vamos a ver, que ya va, esta cosa a veces me falla. ¿Qué nos propone la norma, ok? Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las entidades públicas, que al final es el corazón, es lo que nos obliga o lo que nos estimula a realizar una evaluación de archivos o un diagnóstico situacional. El objetivo de la norma es orientar y unificar criterios para esta elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico. Y su finalidad es disponer de un instrumento de gestión que permita desarrollar óptimamente las actividades archivísticas de la entidad pública. Es decir, para hacer una transferencia adecuada, yo necesito un instrumento normativo que regule la transferencia en mi entidad. Por lo tanto, una de las actividades va a ser la elaboración de normas. Desarrollar óptimamente la conservación del servicio archivístico en el archivo central. Voy a necesitar personal para la descripción de aquellos expedientes que han sido transferidos, no solamente ahora, sino hace 15, 20, 30 años, que posiblemente no tengan una descripción adecuada para la recuperación expedita de la información. ¿Ok? Uno de los elementos, por cierto, ayer empezamos un curso de descripción archivística. La descripción es transversal a todo el ciclo de vida del documento, por lo tanto, siempre necesitaremos personal que esté
permanentemente describiendo, porque hay niveles de profundización de la descripción. Recordemos que tuvimos hasta hace relativamente poco, dentro de nuestra norma de descripción, unos instrumentos que eran los inventarios de registro. Ahora necesitamos hacer catálogos, porque ahora las búsquedas son más rápidas. Tenemos herramientas como los repositorios, ¿no?, institucionales que nos permiten hacer búsquedas a través de la indización, y la indización es descripción. ¿Okay? Entonces, eh, para poder entonces elaborar un plan anual de trabajo archivístico, tenemos que identificar esos problemitas, pequeños problemitas que podemos tener en el archivo, o grandes problemas que podemos tener en el archivo, pero que se solucionan con una estrategia como descripción, cambio de unidades de instalación, cambio de estantería, porque se me está dañando la documentación, hay mucha humedad, está filtrando el metal, o sea, las paredes, eh, eh, están cayendo elementos biológicos a la documentación porque el mobiliario es de madera, o me está cambiando el color del papel por la iluminación, o tengo mucha humedad y necesito entonces generar ventilación. Es decir, esos problemas que podemos estar encontrando hay que presentarlos absolutamente todos dentro del plan anual, como les decía, siempre considerando los recursos que nos destinen desde la alta dirección, pero evidentemente tendríamos que saber justificar, ¿ok?, eh, los requerimientos que hagamos. Por supuesto, yo siempre les digo que monten siempre un poco de drama, porque es dramático los archivos. O sea, es dramática el estado en el que están muchos archivos, donde, aun cuando están muy bonitas las cajas, pero dentro de la documentación se está poniendo amarilla o se está quebrando o se está doblando, dependiendo de si está muy seco el ambiente o está muy húmedo el ambiente. Y esas cositas son las que hay que empezar a atacar. Recordemos que si nosotros no, con respecto a la conservación, no atacamos un problemita pequeño, no es que estamos atacando, no es que estamos permitiendo el deterioro de un documento, sino de cientos de metros lineales de un solo golpe. Recordemos, un documento es imagen, un reflejo de la realidad de todo lo que está en el contexto, en el entorno, ¿ok? Entonces, eso sí podemos evidenciarlo a partir de la evaluación de nuestros archivos, ¿ok? Admitir, ok. Entonces, ¿qué dice en las disposiciones generales de esta norma? Que el plan anual es un documento de gestión, es decir, el que te va a dar la pauta de actividades de un año, que se formula en razón de los lineamientos de la política institucional, contenidos en el plan operativo institucional. Es decir, necesitamos responder al plan operativo institucional y, más que responder al POI, realmente el POI va a responder a nuestras necesidades. ¿Okay? Siempre nos van a preguntar en junio, julio, ¿qué vas a incorporar? Ok, tengo que incorporar transferencia, eliminaciones, cambio de unidades de instalación, contratación de personal y todo esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que los servicios archivísticos, que no van a incrementarse, porque eso va a depender de la demanda de los clientes internos y externos, por lo tanto de los clientes externos, es decir, del ciudadano, de las demandas del ciudadano, se hagan ya no en la atención de un servicio en 2 días, sino en uno. Optimización de servicios, reducción del tiempo de atención. Y eso sí va a dar pie a que realmente el POI empiece a considerar, entonces, o la administración empieza a considerar, en función de estas mejoras evidentes en el impacto al ciudadano, poder entonces financiar o ampliar las posibilidades de financiamiento para optimizar estos recursos. Pero ciertamente el plan anual de trabajo archivístico tiene que venir acompañado con unas estrategias bien definidas que convenza a la alta dirección. ¿Okay? Entonces, no es solamente las 8 hojitas que entregamos al Archivo General de la Nación, sino que esto tiene que venir sustentado con unas estrategias bien lógicas, con asignación de responsabilidades, con plazos de atención y con porcentajes de alcance. Y evidentemente con evidencias. ¿Ok? Suena muy complicado, pero realmente no lo es. Lo que tiene que ser es lógico y ciertamente es un trabajo en equipo. Esto no lo puede hacer una sola persona. El compromiso al final es de todos. Para la elaboración del plan se consideran las actividades archivísticas del año en curso, enero a diciembre, que se cuantifican de forma mensual.
Y aquello que no podamos cumplir, habrá que dar razón de por qué no lo cumplimos y sí incorporarlos al próximo plan. ¿Por qué? Porque la idea no es brindar números nada más. La idea es brindar servicios de mayor calidad. Entonces, la idea es poder ir solventando poco a poco los problemas. No es que en un año vas a resolver todos los problemas, esto es imposible. Entonces, no hay que tener tanta ambición, pero sí que los pequeños logros que alcances realmente sean significativos y que generen impacto, ¿ok? No deben programarse actividades nuevas sin considerar la culminación de aquellas actividades programadas previamente y que no lograste ejecutar por falta de recursos, por X causa. Hay que incorporarlos, por supuesto, dando razón de por qué no logramos alcanzarlo, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente porque nos estamos alargando mucho con este tema. Es que esto es un curso aparte, esto es solamente un webinar. Y bueno, la entidad pública finalmente presenta el informe técnico de evaluación de las actividades ejecutadas, el ITEA, al Archivo General de la Nación y como les decía, ya no, sí es oficiado, pero no está aprobado por la alta dirección, porque no lo necesitas. Ya lograste el objetivo con el PATA y su aprobación a través de un dispositivo legal de alta dirección. ¿Ok? Ok, entonces, dentro de los planes, dentro de la estructura del Plan Anual de Trabajo Archivístico, nuestra guía para hacer un diagnóstico situacional tendría que estar regida por este numeral, el 7.1.1, donde se describen, ya el siguiente va a ser las otras actividades, pero el principal son las actividades archivísticas prioritarias que debe el órgano de administración de archivo garantizar. Primero, la conformación del órgano de administración de archivos. Sin un dispositivo legal que que logre crear el órgano de administración de archivos, que es la estructura política dentro de la entidad para poder identificar los archivos y asignarles funciones y responsabilidades, no es posible que podamos hacer un plan anual de trabajo archivístico. Es decir, necesitamos, antes que nada, un dispositivo legal que conforme el órgano de administración de archivos, donde diga, en esta entidad tenemos archivos de gestión y archivo central. Y los archivos de gestión van a hacer esto y esto y esto y esto, y la responsabilidad es del director ¿ok? Y el archivo central tiene una cabeza y cuyas funciones es garantizar las siguientes funciones. ¿Ok? Cuando ya tú conformas un órgano de administración de archivos, ya tú sabes cómo vincular o cómo poner a operar las actividades, tanto de un nivel de archivo como del otro, y empezar a interrelacionarlos con los procesos y procedimientos archivísticos. Es decir, eh, nunca podríamos hacer una transferencia de documentos si no tenemos conformado un archivo de gestión con sus funciones de organización y un archivo central con sus funciones de custodia y administración. ¿Ok? Entonces, estos procesos se vinculan solamente porque una norma lo establece así. Y esto es la norma que crea el órgano de administración de archivos. ¿Ok? Entonces, el primer paso es tener esa norma, que no la hacemos todos los años, la hacemos una vez en la vida. Posiblemente podríamos modificarla por alguna razón, pero ya habiendo sido conformado el órgano de administración de archivos, ya este elemento lo consideramos cumplido, logrado, ¿ok? No se incorpora dentro del plan anual. Si no tenemos el órgano de administración, entonces será la primera actividad fundamental que se incorpore o que se ingrese como actividad al plan anual, ¿ok? Luego está la conservación de documentos, que es transversal a todo el ciclo de vida de los documentos. Ahora también podemos verlo desde el aspecto electrónico, porque la conservación, que llamamos en un entorno electrónico preservación digital, necesita también una serie de actividades archivísticas, no tecnológicas, archivísticas para garantizar esa preservación digital. ¿Ok? Esto es tema del curso de descripción archivística en su nivel intermedio, porque tenemos que hablar entonces para la conservación de documentos de metadatos y todo este tema técnico, ¿ok? Técnico archivístico, ¿ok? Pero la conservación hay que incluirla dentro del plan anual de trabajo archivístico y la conservación no es solamente tenerlo allí, es hacer una revisión, una evaluación continua del documento, la calidad del papel, la limpieza, la depuración constante, el sacar la grapa oxidada y ponerle una nueva si es que tuviese que tener grapa.
seguramente muchos de ustedes habrán hecho chistes de que tienen a veces, porque han sido transferidos de esa manera, documentos que tienen 4 folios y tienen 17 grapas. O sea, eso es parte de la conservación. Recuperar esas unidades de instalación, sacar expediente por expediente, limpiar todo y si acaso, si no tiene cada expediente un folder, bueno, una grapita, una, no 17 grapas, para poder mantener entonces la pieza, la unidad documental compuesta, integrada en una sola, en una pieza, ¿ok? Entonces, eso también hay que incluirlo en el plan anual. A lo mejor tenemos un acervo documentario transferido hace muchos años que está en esas condiciones y entonces habrá que hacer un plan. Ok, abril, mayo, junio, vamos a sacar esos expedientes transferidos hace 30 años y vamos a depurarlo, limpiarlo y verificar la descripción y optimizarla. Eso es conservación. Luego, vamos a describirla también. Lo incluimos como actividad de descripción. La serie documental tal, transferida hace 30 años, como está mal descrita o muy con falencias en la descripción, porque era un inventario de registro, queremos hacer un inventario analítico. ¿Ok? Entonces, hacer un inventario analítico es la evidencia. El inventario analítico va a optimizar el servicio porque va a permitir buscar cada documento por el código de indización que le hayamos asignado o las palabras clave que tengamos o las trazas, como se llaman en bibliotecología, esas palabras que caracterizan cada expediente. Y entonces, estas actividades para esta serie documental de 30 años, porque es de valor permanente, le estamos dando una cara nueva, estamos eh, incluyendo esta actividad para poder poner en valor ese acervo documentario que estaba de algún modo eh, mal conservado, podríamos decir. ¿Ok? Cambiar las unidades de instalación para esas documentación de hace 30 años, entonces mandamos a comprar cajitas de mejor calidad, que ya no estén tan deterioradas, y eso entonces es organización de documentos también, ¿ok? Porque estamos reubicando, acomodando la estantería. Si te das cuenta, una serie documental te puede dar para todo, para el plan anual. Y te podrán decir, pero ¿y qué lograste? Logré optimizar y conservar, mantener en mejor estado una documentación de valor permanente. No se verá posiblemente, pero es una mejora continua, ¿ok? Entonces, no creamos que la mejora solamente es lo estético, eh, porque como les digo, lo estético puede estar ocultando monstruos adentro, ¿ok? Entonces, lo mejor es dejar evidencia de las mejoras que estemos haciendo. Entonces, no subestimemos estas actividades archivísticas prioritarias porque dependiendo de la calidad de ese acervo documentario que queramos, por ejemplo, conservar, va a tener un valor muy particular, que posiblemente solo los archivistas comprendamos, pero hay que hacérselo entender a la alta dirección. ¿Ok? Elaboración del programa de control de documentos archivísticos, fundamental. Señores, hace 2 años publiqué un artículo donde refería, les repito los números, que teníamos hasta hace 2 años solamente reportados, no significa que sean solamente los elaborados, pero reportados al Archivo General de la Nación, 38 programas de control de documentos archivísticos, de los cuales el 60 o más por ciento ya eran con los formatos antiguos. ¿Ok? ¿Y cuántas entidades públicas tenemos en el Perú? 3.084. Eso significa que todavía tenemos más de 3.000 entidades que requieren hacer su programa de control de documentos archivísticos. ¿Ok? Entonces estamos muy atrasados. Y algunos que ya hayan asistido a mis cursos sabrán que sin un programa de control de documentos archivísticos es imposible contar con un sistema de gestión documental electrónico, porque el programa de control de documentos archivísticos es el que va a garantizar la accesibilidad de los documentos y la conformación íntegra de los documentos dentro de un sistema de gestión documental, desde el ingreso de los documentos por mesa de partes. ¿Ok? Entonces, fundamental. El que pueda incorporar el programa de control de documentos archivísticos en su plan, de verdad, empiecen a hacerlo. Eso generalmente tarda un año, pero incorpórenlo, porque es el corazón de nuestra archivística. No solamente para garantizar la conservación y la integridad de los documentos,
sino también la confidencialidad de esos datos personales y sensibles, no solo de nuestro talento humano, sino también de nuestros ciudadanos, de nuestros administrados, de los cuales manejamos documentación seguramente con mucha data sensible al interior de la entidad. ¿Ok? Entonces, siempre intenten incorporar en la medida de las posibilidades los recursos económicos personal para el PCDA. ¿Ok? Y aquellos que estén ya con formato antiguo, consideren realmente la actualización de la data. ¿Ok? Bueno, la organización de documentos, como les decía, servicios archivísticos. Generalmente en servicios archivísticos lo que planteamos es más o menos el promedio de atenciones que pueden excederse en un momento dado y siempre ajustarlo año a año, ¿ok? En nuestro plan anual. Transferencia de documentos, como les puse en el ejercicio inicial, intentemos ver cómo está nuestro espacio, ¿ok? En los archivos de gestión, qué requieren ellos para poder descongestionarse, pero que tampoco congestionemos nuestros espacios en el archivo central. Por lo tanto, transferencia y eliminación tienen que estar perfectamente articulados, de modo que no subutilicemos el archivo central, ¿ok? No lo saturemos tampoco, pero que los archivos de gestión estén contentos, que haya espacio para trabajar, que además esa documentación que está ahí estable tampoco enferme a nuestro personal del trámite del día a día, ¿ok? De las oficinas. Entonces, eso hay que alcanzar un equilibrio y esto solo se va a hacer a través de ese diagnóstico situacional, esas visitas que los profesionales del Archivo Central tienen que hacer a las oficinas, a los archivos de gestión, para poder identificar cómo es la realidad, es decir, diagnosticar realmente cómo está la situación de los archivos de nuestro sistema institucional, ¿ok? Y aquellas actividades complementarias que nunca están de más porque realmente forman parte, no son precisamente procesos y procedimientos archivísticos, pero que sí son complemento fundamental para ello. Entre ellos está elaboración de documentos de gestión archivística, normativa, ¿ok? O instrumentos de descripción, por ejemplo, el programa de descripción de documentos, que es fundamental, que aun cuando no tenemos todavía una norma que indique la estructura de este documento, que ya hace años nos están pidiendo, pero es la gran excusa para poder contar con un documento de descripción que pueda abordar serie documental por serie documental a fin de encontrar esas palabras claves de indexación para cada una de estas series, que nos permita entonces homologar esquemas de descripción que al final van a verse reflejados en los esquemas de metadatos que requiere el sistema de gestión documental para que funcione como un verdadero sistema. ¿Ok? Recordemos que un sistema de gestión documental no es solamente el espacio del trámite. Un sistema de gestión documental va desde mesa de parte, trámite, índice digital, repositorio digital institucional y allí entonces hacer o conservación con preservación digital y disposición final, que es la eliminación de los documentos. ¿Ok? Todo esto tiene que estar hecho en un entorno electrónico, si no, no es sistema de gestión documental. Si tenemos dudas de cómo lograr esto, bueno, pueden hablar con EduGestión porque damos cursos para no solamente el aspecto archivístico, sino también el técnico que requiere el área de tecnologías de la información para poder entonces hacer el encuentro entre la tecnología y la ciencia archivística, porque tecnología sola no hace archivo. Pero la archivística, sin tecnología, no hace gestión documental electrónica, ¿ok? Luego, digitalización de documentos. Eh, necesitamos saber cuánto estamos digitalizando, si lo estamos haciendo con línea de producción, si lo estamos haciendo solamente como escaneado, si lo estamos haciendo con base de datos, por qué lo estamos haciendo, si es por una serie documental con preservación digital o lo estamos haciendo por demanda, es decir, identificar cuáles son los procesos que vamos a seguir para poder evidenciar el trabajo realizado. ¿Ok? Gestión, infraestructura, inmobiliario y equipos es todo aquello que coadyuva a mejorar en las condiciones de trabajo para los archivos, es decir, es administración de archivos fundamentalmente. Asesoramiento técnico y atención a consultas de la entidad. Necesitamos además acompañarnos
como sistema institucional de archivos para mantener un tratamiento homologado en todas nuestras instancias, que en todas las oficinas trabajemos igual. ¿Ok? La homologación es fundamental para además ahorrar costos de extravío de documentos, además, de un inadecuado tratamiento. Cuando hablo de extravío, no hablo de que se perdió el documento físicamente, no. Podemos tener, por ejemplo, en un repositorio o en nuestro sistema de trámite, podemos tener todos los documentos firmados digitalmente, pero si no los sabemos buscar, están perdidos, están extraviados, ¿ok? Entonces, la digitalización, la descripción como proceso archivístico, la elaboración de los documentos que marque la pauta para la descripción y para la indización de estos documentos. Es el asesoramiento técnico donde se den las indicaciones de cómo hacer las indizaciones. Es lo que va a permitir entonces una verdadera gestión documental en función y que va a ser evidenciado a través de la optimización de las atenciones del servicio archivístico. Si nosotros tenemos dificultades para atender un servicio, es porque hemos hecho mal la organización. Y cuando hablo de organización, no solamente hablamos en papel, sino que estamos conformando mal los expedientes en nuestros sistemas de trámite. ¿Ok? Entonces, eso también hay que evaluarlo cuando hagamos nuestro diagnóstico situacional. ¿Ok? Limpieza del área de archivo. También comprometernos a que todos los meses haya limpieza del área de archivo. No es que cada 6 meses me llevan un personal para limpiar, no. Necesitamos de algún modo tener un personal permanente en nuestros archivos. ¿Ok? Que terminó de limpiar y empieza otra vez. Porque la documentación siempre va a estar, la documentación está viva, absorbe cosas y bota cosas. ¿Ok? Polvos, absorbe humedad, absorbe químicos, olores. Y todo eso va a depender también de las condiciones de limpieza en el que mantengamos nuestros repositorios. ¿Ok? Sí, Juan Pablo, se han emitido alineamientos para la depuración de documentos de apoyo, contexto colombiano. Ciertamente, es interesante lo que dice Juan Pablo, que es de Colombia, colega de Colombia, porque a veces en los cursos yo también, ¿qué ocurre? Tenemos los sistemas de gestión documental, este es otro curso, pero no importa, esto es interesantísimo. Tenemos sistemas de gestión documental, tenemos sistemas de gestión de documentos electrónicos y tenemos sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Y en el SGDA, que es el último, el de archivos, es fundamental la depuración de esos elementos, esos documentos de apoyo que no conforman documentos de archivo. Y que en el caso peruano podríamos conservarlos como SGDE, pero que a la hora de la conservación permanente pueda ser un SGDA, porque sacamos aquello que ya no necesitamos para verificar, ¿ok? Que no sea documento de archivo, evidentemente, ¿ok? Entonces, es muy, muy interesante lo que dice Juan Pablo y que el que esté interesado puede ingresar a la página del Archivo General de la Nación de Colombia, donde se pueden ya identificar los diferentes niveles de los sistemas de gestión documental, ¿ok? Evidentemente, el SGDA requiere un esquema de metadatos más robusto, pero que te permite ahorrar mayor cantidad de espacios y optimizar los tiempos de respuesta porque la latencia en la búsqueda es muchísimo menor. ¿Ok? Capacitación del personal en materia archivística, fundamental. Tenemos que identificar quiénes son profesionales, quiénes son técnicos, quiénes son auxiliares para poder asignar las responsabilidades y que realmente el rendimiento de los recursos económicos que implica el costo de las contrataciones rindan de acuerdo a las posibilidades de productividad, ¿ok? Y de especialización de cada una de las actividades que el archivo está comprometido a cumplir, ¿ok? Y adquisición de equipos para el archivo central. Deshumedecedores, ozonizadores, ionizadores, termohigrómetros. Estas cositas también hay que considerarlas, ¿ok? Por ejemplo, un termohigrómetro vale 40 soles. Y ustedes podrían perfectamente pedir cada 3 meses un termohigrómetro. Y entonces ya pues, eso les va a permitir, haciendo un seguimiento disciplinado de las condiciones de temperatura y humedad, justificar para el año siguiente, mira, la humedad la tenemos en 85%, deberíamos tenerla en 65%, por lo tanto, por favor, me gustaría que el año que viene pudiésemos comprar un deshumedecedor a ver cómo funciona. ¿Me explico? Instrumentos para solicitar más instrumentos.
¿ok? Entonces, no necesariamente tenemos que comprar grandes cosas o cosas muy caras. Podemos empezar por cositas sencillas para dar razones, motivación, para que ese diagnóstico situacional ponga en evidencia nuestras falencias, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de cosas que hacer con respecto a la evaluación de los archivos. ¿Qué dice la administración, la norma de administración de archivos, la nueva? La finalidad, establecer la integración, composición, responsabilidades, procesos, procedimientos, instrumentos y funciones del sistema institucional de archivos. Todo esto se hace o se evalúa a partir de la evaluación de los archivos. Sandra, si la entidad está haciendo su cambio de ROF, ¿es necesario hacer PCDA o esperar al cambio? La recomendación, Sandra, es esperar al cambio. Pero te aseguro, porque ¿qué ocurre? Una entidad nunca cambia, nunca se cambia de personalidad absolutamente. Puedes cambiar un poco la estructura, pero ciertamente hay muchísimas funciones que van a permanecer. Posiblemente le cambien el nombre, a lo mejor haya una incorporación de nuevos TUPA o modificación del TUPA, donde ya no sean 3 tipos documentales que tiene que agregar el administrado, sino 5. Van a cambiar algunas cosas, pero no creo que cambie significativamente. Posiblemente una entidad con el cambio del ROF o de su estructura absorba funciones de otra entidad o a lo mejor delegue funciones de esa entidad, entonces ya tú tienes que ir vislumbrando como especialista de archivo central o del órgano de administración de archivos, bueno, esta serie documental se va. Esta serie documental va a llegar. Preguntarle a la otra entidad cómo es, cómo se maneja, cuál es la base legal de cada serie documental. Recordemos que el PCDA se conforma por ROF y toda la base legal que, que justifica cada una de las series documentales que hemos incorporado. Nadie crea una serie documental per se. Tiene que haber algo que lo justifique, ¿ok? Entonces, sí, Sandra, ve vislumbrando, ve reevaluando el PCDA que ya tienes y en cuanto llegue el nuevo ROF, entonces trabajar y meterle punche a eso, ¿ok? También recordemos que el PCDA no es algo estático para toda la vida. Es posible que cambie algo en una norma y nos cambie la función de una serie documental y hay que hacer una actualización de esa serie documental. ¿Ok? Y no olvidemos, y esto es hablando en el entorno electrónico, que ese PCDA, al estar involucrado, vinculado al sistema de gestión documental para poder administrar los documentos de manera adecuada, como lo hiciésemos en papel, también hay que, al cambio de un ROF, hay un cambio de PCDA en el sistema de gestión documental. Pero no es que eliminamos el PCDA anterior. Recordemos que cuando se pone en marcha un PCDA nuevo, desde el día anterior tenemos que administrar la documentación con el PCDA anterior. Entonces ahí entra un concepto que pocos hablan de esto, pero es el versionamiento de las tablas de valoración. Necesitamos versionarlo para poder hacer el tratamiento con los documentos, el tratamiento del PCD anterior con los documentos que se generaron en esa época o en esa administración y el tratamiento a partir de la fecha de aprobación. ¿Ok? Entonces, no van a estar en guerra, pero cada uno va a tener su particularidad y tiene que ser respetada. ¿Ok? Eso es importante, Sandra, el versionamiento del PCDA y también a la hora de gestionar los documentos tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y muy particularmente cuando vayan a hacer los expedientes de eliminación. Hay que saber a qué PCDA correspondía el acervo documentario a proponer para eliminar, ¿ok? Entonces, la finalidad, uy, que ya se me está acabando el tiempo, Dios mío, y subió por la diapositiva 10 nada más, qué horror. En la finalidad, eh, la norma de administración lo que va a querer es integrar entonces todos estos elementos o todas estas funciones eh, que tienen que ser reflejadas en nuestro plan anual de trabajo archivístico. ¿Ok? ¿Qué elementos fundamentales tenemos que abordar o que podemos seleccionar para abordar en un plan anual de trabajo archivístico? Componentes internos, el órgano de administración de archivos, todos los archivos que tenemos en la entidad. Por lo tanto, inventariemos cuántos archivos tenemos. Tenemos 30 oficinas, de los cuales tenemos 32 archivos. Tenemos que mapearlo. No solamente las cantidades, cuánto volumen documentario tenemos, las condiciones de techo, paredes, piso, seguridad,
estanterías, unidades de instalación, personal contratado, eh, instrumentos de descripción, instrumentos normativos propios de cada oficina. O sea, todas estas condiciones son susceptibles de evaluar. ¿Ok? Procesos archivísticos. ¿Qué procesos archivísticos estamos llevando y cuáles no? ¿Ok? Los instrumentos que hemos generado, el programa de descripción de documentos, cuáles inventarios estamos utilizando, cómo lo estamos utilizando, los procesos de gestión documental, cómo los estamos llevando. El comité evaluador de documentos, ¿tenemos comité evaluador? Recordemos, chicos, que tenemos que actualizar el comité evaluador de documentos porque ya no tenemos 4 elementos o 4 oficinas involucradas, por ejemplo, en el PCDA. En el PCDA tiene que empezar, aun cuando la norma del PCDA no se ve modificada, pero se comprende, y eso lamentablemente todavía no se ha articulado esto en el Archivo General de la Nación, tenemos una norma de administración que habla de la nueva norma de 6 oficinas, pero el PCDA solamente habla de 4. Tendríamos que empezar a considerar que tenemos que incluir las 6 oficinas dentro del PCDA porque son las 6 oficinas responsables del acervo documentario, a pesar de que la norma no esté actualizada. Esas cositas hay que, aun cuando sabemos que tiene que ser así, mi recomendación, consultemos al Archivo General de la Nación porque la respuesta que nos den es la que tenemos que seguir. Esté bien o no, es la que tenemos que seguir. ¿Ok? Y otro elemento así, un tip, todas las respuestas que les den el Archivo General de la Nación, aun cuando parezca correspondencia, señores, custodiémoslas. No eliminemos nada de lo que nos emite el Archivo General de la Nación porque va a quedar en evidencia. Es nuestra evidencia de cómo debemos trabajar o cómo nos indicaron trabajar en un momento dado. ¿Ok? Yo sé que nos va a llegar un oficio y la mala costumbre a veces es de que los oficios son correspondencia. No, no, los oficios no son correspondencia. Esto ya sería un curso de organización de documentos, pero todo aquello que les llegue del Archivo General de la Nación, pónganlo aparte. Identificado, eso sí, no lo vayan a dejar en un rinconcito o en una gaveta, por favor. Identifíquenlo, custódienlo, eh, pero que no se vaya a correspondencia, porque eso en un momento dado va a ser eliminado y va a perderse la evidencia, ¿ok? Diagnosticar archivos de gestión periférico, central, desconcentrado e histórico, si es que lo tuviésemos, ¿ok? Si no lo tenemos, no podemos diagnosticar, ¿ok? Y fundamentalmente infraestructura y equipamiento, que es lo más fácil de resolver, ¿ok? Esto se resuelve con recursos y el personal con evaluación, evaluación de personal y de recursos, ¿ok? Entonces es importante considerar además la combinación de estos elementos, es decir, el personal que tengo en el archivo central, el personal que tengo en los archivos de gestión, el personal que tengo en los archivos de gestión está especializado en organización de documentos, el personal que tengo en el archivo central tiene experiencia en transferencias documentales, estas cositas son las que hay que empezar a evaluar. ¿Ok? Esto es lo que hay que comenzar a también a generar estrategias para resolverlos. ¿Ok? Tengo que transferir 200 metros lineales de tal serie documental en esta oficina, ¿cuánto personal vas a necesitar en el año para atenderlo? ¿Y con qué nivel de exhaustividad vas a describir los documentos? Porque de eso va a depender los metros lineales producidos por persona. Esto es fundamental, ¿ok? Todo esto lo hablamos en el curso de diagnóstico situacional, que es muchísimo más amplio, pero le estamos dando un esbozo como para que empiecen a crear, ¿ok? Recordemos que los archivistas no solo seguimos normas, tenemos que crear, tenemos que ser creativos porque, como siempre digo, la archivística es una ciencia en proceso, en construcción. No se ha dormido, no está listo, no está estable. Hay que seguir construyendo en sí. Para que el comité evaluador de documentos, pregunta Gustavo, pueda trabajar, ¿qué elementos o roles asignados como mínimo se requieren en la entidad? ¿El PATA debe estar aprobado? Claro, el PATA tiene que estar aprobado por una resolución, por un dispositivo legal de la alta dirección. Y este dispositivo legal, entonces, luego de su aprobación, tiene que ser oficiado al Archivo General de la Nación. ¿Ok? Tiene que ser aprobado. Gracias a Dios tiene que ser aprobado, porque es la única forma de que nos puedan dar platita, ¿ok? Para poder resolver los problemas que incluimos dentro del pacto, ¿ok? Para que el comité evaluador de documentos pueda trabajar, tiene que ser conformado el comité evaluador de documentos, ¿ok? Eso lo puedes ver en el PCDA, ¿ok? Y además en la norma de administración.
pero sí, hay que conformarlo. Yo creo que casi todas las entidades deben tener, no, no casi todas, porque hay muchas entidades que ni siquiera tienen órgano de administración de archivos, ¿ok? Entonces, prioridad, comité evaluador con el órgano de administración de archivos, ¿ok? Metodologías útiles para la evaluación de los archivos, ¿ok? El FODA, ¿ok? Los factores internos y externos que nos afectan, ¿ok? Donde tenemos que ver en la planeación, para garantizar un sistema con calidad, los sistemas de gestión deben contar con estos cuatro procesos, que es el ciclo de Deming, el ciclo PHBA, que lo pueden encontrar perfectamente en los sistemas integrados de gestión de la ISO. Particularmente pueden profundizar en la 9001, que es fantástica, y dentro de planear tenemos que considerar los factores internos y externos que pueden afectar positiva o negativamente nuestra gestión. Tenemos que generar coordinaciones para que luego de identificar estos factores podemos hablar con nuestros aliados y decirles, mira, tengo este problema, necesito resolver de este modo. Tenemos que coordinar entre los que saben y los que pueden. Conocimiento y poder es la única forma de poder construir. Nosotros que somos los archivistas sabemos, tenemos que hablar con la alta dirección, que es la que puede. ¿Ok? Alcance. ¿Quién tiene el rol de qué? Yo puedo explicarte todo, generar los instrumentos, pero tú tienes que darme la platita. Plazos. ¿En cuánto tiempo vamos a resolver este problema? Carta GAN. Estrategia. Es decir, en 3 meses yo necesito resolver este tema. Haces tu carta GAN, diseñas cada una de estas estrategias y debería coincidir con lo que has planificado en tu pata. ¿Ok? Luego, hacer. Estas estrategias las tienes que ejecutar. Las tienes desarrolladas, las empiezas a ejecutar, siempre considerando quién es el responsable, porque has tenido que incorporarlo dentro de tu carta GAN. ¿Cómo lo verificas? Ya lo implementé. ¿Me está dando resultados? ¿Cuáles son los indicadores que voy a evaluar? ¿Quién lo va a supervisar? Verificar que está funcionando, dejar evidencias, ¿ok? Y a partir de la evidencia, si está funcionando o no, adecuar o reformular en el cuarto paso del ciclo, que es actuar. Es decir, reparar lo que se puso en evidencia que no estaba funcionando. Y esto es un ciclo. Esto tendríamos que hacerlo en un año. Empezamos con el planear, que es el PATA, y la verificación y actuación, o la verificación para generar estrategias para la actuación, vendría siendo nuestro ITEA. A partir de ese ITEA, porque ya el ITEA lo tenemos ya consolidado, pero ya en diciembre nosotros sabemos qué nos funcionó y qué no nos funcionó. Y a partir de esa evaluación, de esas evidencias, entonces adecuar y reformular para presentarlo para el año siguiente. ¿Ok? Este es el ciclo del PHBA. El que quiere profundizar se puede ir por la 9001, que además lo explica muy, muy bien. Bueno, hay un montón de manuales del ciclo PHBA o ciclo Deming. ¿Ok? Uy, me estoy pasando del tiempo. Bueno, denme un chancecito más. Quiero mostrarles algunos instrumentos interesantes que ustedes pueden visitar para poder encontrar herramientas prácticas de evaluación. Por ejemplo, Costa Rica tiene una metodología para evaluar los archivos centrales, candidatos del premio Luz Alba, no importa lo que sea, pero esta metodología es súper útil. ¿Ok? Vamos a mostrar algunas pantallas, aquí está el enlace, este video lo va a tener colgado en el YouTube, les van a compartir el enlace a partir de mañana si Dios quiere, pero es interesantísimo cuando puedan, le dan clic bueno, está el texto, a poder copiarlo o buscarlo en Google. Y tenemos preguntas como, ojalá que se pueda leer, vamos a ver si yo logro leerlo también. Elementos desde el contexto, porque el contexto es fundamental para poder comprender la gestión documental de cada una de nuestras entidades. Pregunta 1. ¿Se refleja en el organigrama de la institución la unidad del archivo central? ¿A esto qué les suena a ustedes? Algunos archivistas viejos recordarán, porque seguramente aquí hay muchísimos nuevos, que hubo una norma que a mí me encantó del 2019, 18-2019, de la norma de administración de archivos, que obligaba a las entidades a incluir, bueno, obligaba.
obligaba moralmente a las entidades a incluir dentro de su organigrama el archivo central. ¿Por qué? Porque cuando tú incluyes como figura al archivo central, le estás asignando recursos. ¿Qué ocurre? Que casi ningún archivo central figura en el organigrama de ninguna entidad pública en el Perú. Lamentablemente la última norma de administración la sacó, pero era una posibilidad de ponernos de manifiesto dentro de una estructura organizativa, ¿ok? Entonces ahorita estamos debajo del OA otra vez, pero esto es importante para evaluar la realidad del archivo en, en la entidad y en nuestro país. Entonces, evidentemente en Costa Rica debe haber una norma, no la he visto, eh, que obliga. Entonces están preguntando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si en Costa Rica obligan, como lo hicimos en el 2018-2019, a que aparezca, quiere decir que si aquí en la autoevaluación pusiesen no, esta organización está en falta. Y entonces tendría que incluir dentro de su pata, si es como se llame en Costa Rica, incluir los trámites necesarios para la inclusión en el año siguiente. Es decir, frente a una falencia, la propuesta. ¿Ok? Y esta sería inmediatamente la propuesta. Y si se dan cuenta, es tan relevante que en los aspectos generales, la primera pregunta corresponde a esto. Entonces, ¿de cuál unidad administrativa depende el archivo central? Ah, mira, de. Entonces, evalúa la jerarquía, la más alta, alta, intermedia, ¿para qué? Para evidenciar las posibilidades de mejora que va a tener este archivo. Porque si no está bien vinculado, si no está desde arriba vinculado, difícilmente va a tener recursos, apoyo, consideraciones, ¿ok? Entonces, son elementos que te van a permitir ayudar, te van a permitir evidenciar tu realidad como sistema institucional de archivo, ¿ok? A ver, pregunta 5, la que es la última, la del extremo inferior derecho. Nivel académico de la persona encargada o jefe del archivo central. Bachillerato secundario, o técnico diplomado o con licenciatura, con maestría. Entonces ya te está diciendo, oye, tienes que preparar a tu gente o tienes que contratar o disponer de mayores recursos para contratar un especialista. ¿Ok? Entonces, te das cuenta, esto va ya en función de el recurso que es talento humano. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta está vinculada más a normativa. Entonces, ¿cómo abordar? Y si recuerdan, cuando vimos las actividades prioritarias, están esos dos elementos, recurso humano, con talento humano, y normativa. Entonces, estos instrumentos nos ayudan un montón, ¿ok? Pregunta 21, ¿existe un local establecido para el archivo central? ¿Ok? Esto es importante. ¿Cuenta con un área administrativa? Hay muchos archivos que todo lo tienen junto. Bueno, esto es un curso de conservación, pero toquemos el punto. Eh, un archivo central, y bueno, un archivo de gestión debería, pero es más pequeño. Un archivo central debe contar con cuatro espacios fundamentalmente. Repositorios, donde deben estar únicamente documentos, no personas trabajando, ¿ok? Por un tema de salud. Área administrativa, que es donde está el personal administrativo, secretarial, coordinadores, trabajadores haciendo trabajo administrativo, ¿ok? Tenemos un área de procesos técnicos donde se está trabajando la documentación, que no debe ser el área administrativa, porque en el área de trabajo de procesos técnicos hay documentación contaminada. Y si tú contaminas el área administrativa, estás enfermando o contaminando personal que no está vinculado a los archivos, ¿ok? Y debemos tener un área de servicio, que es donde visitan nuestros clientes, sean internos o externos, para consulta. Y tampoco debe estar vinculado a los documentos por un tema de seguridad, no solo de salud, sino de seguridad de los documentos. Entonces, cuatro áreas. Y aquí pregunta, ¿cuenta con un área administrativa? Porque si no cuenta con un área administrativa, quiere decir que todo está junto y ya va mal. ¿Cuál es la propuesta para el plan del año siguiente? Implementar un espacio donde puedan trabajar los servidores que no son archivistas. ¿Ok? Entonces, todas las preguntas te van orientando una estrategia. Esta metodología tiene tantas preguntas que podrías pasarte la vida resolviendo estos problemas. Entonces, la gran inquietud es, ¿y por dónde empiezo? Y ahí entonces tendremos que implementar una matriz de riesgos para ver qué es lo que va a dañar más.
no solamente el acervo documentario, sino también al personal. ¿Con qué empiezo? ¿Qué es lo más urgente de resolver? ¿Y qué es lo que además me puede afectar más? Porque a lo mejor tengo una filtración con los documentos, pero estoy trabajando con documentos históricos en el área administrativa. A ver, pregunta aquí antes que nos vayamos. Si tenemos una pared súper deteriorada en el repositorio, pero tenemos además que estamos trabajando la limpieza de documentos muy contaminados en el área administrativa. ¿Qué resolvería yo primero? ¿Construir o contar o desarrollar, diseñar un espacio para trabajos técnicos o reparo la pared? A ver si ustedes me pueden indicar. Esto me interesa esta respuesta. A ver, uy. Si alguno me indica, se lo agradecería. Que quiero ver, las opiniones aquí son importantes. Diseñar un espacio, reparar la pared. Ah, ok. A ver, ¿alguien más? A ver, para que se me desempate reparar la pared. Ajá. Reparar la pared. Ajá. ¿Alguien más? Reparar la pared. ¿Y qué pasaría si tengo una persona que se me contamina y que se enferma por un tema de trabajo con documentos muy antiguos en un espacio y esta persona hace trabajo administrativo, no usa mascarilla, no necesita? Exacto. El tema es ¿cuál es la prioridad? ¿Los documentos o las personas? Las personas. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, el uso del EPP, pero el uso del EPP cuando estás trabajando en documentos, pero ¿y los que no tienen que ver? Las personas. Entonces, hay que buscar una alternativa, un lugar adecuado, porque el documento aguanta, pero las personas no. ¿Ok? Entonces, es importantísimo. ¿Qué haría yo paralelamente? Mientras me reparan la pared, mira, no sé, saquemos esa documentación, la ponemos en otro sitio mientras tanto. Pero las personas, ¿qué hago con las personas? No puedo tomar las personas y meterlas en el repositorio porque los estaría contaminando igualmente. Entonces, esos juicios siempre es bueno hablarlo. Y para eso está también el comité evaluador de documentos. Y convocar, pedir auditorías. Necesito que venga seguridad y salud en el trabajo. A veces, no, porque después nos van a regañar. No, que vengan, porque lo que nosotros necesitamos es mejora continua. No que estemos perfectos, nunca vamos a estar perfectos. Pero es importante involucrar otros aliados para que además la responsabilidad no nos caiga solamente a nosotros. Imaginemos que nosotros no digamos nada y se nos enferma alguien. A quien le va a caer el problema es a la autoridad que no previó las posibilidades de enfermedad de un servidor que no tenía nada que ver con documentos, pero por compartir un espacio se enfermó. Exactamente, no deben trabajar en el depósito, perfectamente. Solo que a veces no tenemos espacio y nos sacrificamos, pero estamos sacrificándonos no solamente nosotros, nuestras familias. Nosotros nos enfermamos y nadie va a estar pendiente de nuestra salud. Entonces, ahí es importante entonces la negociación, las alianzas, ¿ok? Entre la alta dirección y los especialistas que somos nosotros, ¿ok? Esta metodología está muy interesante porque nos hace evaluar nuestra realidad archivística en nuestras oficinas. Exactamente, como profesionales responsables no solo del acervo, sino de nuestra gente. ¿Ok? Esta metodología tiene 150 preguntas, se imaginarán. Claro, evidentemente esto es como para hacer un examen de conciencia de cada archivo. Cuando ustedes quieran hacer un diagnóstico, si ustedes son los especialistas de archivo, léanse las 150 preguntas y vean, ok, esto me compete, esto compete, esto es importante, esto, ok. Seguramente el año siguiente van a agarrar otras preguntas, porque es tan amplio, es tan denso el tema del diagnóstico situacional que se nos puede ir la vida haciendo un diagnóstico y ustedes lo que necesitan son cosas concretas para presentar para el año que viene, ¿ok? Entonces, es importante. Y luego tenemos otro instrumento, que esto es una belleza, las pautas para el diagnóstico integral de archivos del Archivo General de la Nación de Colombia. También lo pueden acceder y buscar por Google así.
¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico, al ser integral, permite evaluar al máximo las variables involucradas en la preservación, mantenimiento y control documental. ¿Ok? Ellos lo dividen en tres partes: identificación, infraestructura física del archivo y las características de la documentación. Yo particularmente también hago esto. ¿Ok? Me baso en infraestructura, en las características de la documentación, y estas características yo las enfoco en dos cosas: las condiciones de ubicación de los documentos y las condiciones de organización. ¿Okay? Yo particularmente en mi diagnóstico. Y entonces valoro el porcentaje de documentación que está en proceso, que está abandonado y que ya está casi listo para la transferencia. Y ahí puedo entonces, a partir de este último elemento, hacer un estimado de cuándo podríamos estar recibiendo esa documentación por transferencia para descongestionar los archivos de gestión. ¿Ok? Entonces, es un trabajo en conjunto con los archivos de gestión. ¿Ok? Vamos a ver, pregunta, esto es un poquito más organizado, pero el jefe del archivo, administración de archivo, quiénes son, si es profesional o no, qué cursos ha hecho, eso también lo preguntamos, lo pregunto yo, o sea, los niveles de, de profesionalización de cada servidor, cargo que ocupa, ¿ok? Vamos a ver otro, el edificio, que esto es cuando hablamos del archivo central es un edificio, pero cuando estamos hablando de 30 oficinas que tienen 30 archivos de gestión, hay que hacer un formato, claro, no tan exhaustivo, pero dónde está ubicado, la dirección física, el piso, quién lo gestiona, este talento humano que lo gestiona, qué nivel de profesionalización tiene, metros cuadrados, iluminación, cómo es el techo, las paredes, el piso, la estantería, si es madera o es metálica o es ranurada o es de estantería móvil. O sea, hay una serie de elementos que te van a permitir entonces evaluar si este archivo está óptimo y cuáles mejoras pueden hacerse. ¿Ok? Si la documentación está en carpetas anilladas, o si está en paquetitos, o está en cajas debidamente organizadas, o está en cajas de cartón tiradas en el piso. Es decir, hay una serie de elementos, cuántos metros lineales tengo, ¿ok? Para ver también el nivel de avance y de falencia que tiene la oficina. A mí, a veces las oficinas me dicen, por favor, haznos un informe para que mi jefe se dé cuenta de lo mal que estamos. Entonces, el archivo de gestión, el archivo central o el profesional que trabaja en el órgano de administración de archivos también deberá involucrarse de esta manera con los archivistas de los archivos de gestión para apoyarlos, porque al ser la voz cantante, ser la persona que conoce de archivos, puede apoyar entonces a sus colegas que están en los archivos de gestión para que las autoridades puedan darse cuenta que la realidad que éste le presenta es real, es verdadera. ¿Ok? Entonces, hay que trabajar de la mano con los archivistas de los archivos de gestión. Entonces, estos son algunos de los modelos, son fantásticos, ¿ok? Sobre el archivo. ¿Qué nivel ocupa el archivo dentro del edificio? ¿Ok? Si es sótano o mezanina, ya sabemos que si es sótano está mal, si es azotea está mal, ¿ok? Si no tiene ventilación está mal. Claro, no puedes tumbar la pared para poder hacer una ventilación, pero resuelves. O sea, por lo menos presentas el caso y ya buscaremos alternativas, ¿ok? Con qué áreas cuenta el archivo, si tiene administrativo, si tiene reprografía, ¿ok? Este tipo de elementos de diagnósticos nos permite entonces también evidenciar algunas cosas que no nos hayamos dado cuenta, ¿ok? Como para identificar mejoras pequeñas que puedan dar satisfacción también, ¿ok? No nos centremos solamente en las cosas difíciles, ¿ah? También centrémonos, busquemos cositas que den satisfacción inmediata y que eso estimule también a la alta dirección, ¿ok? Bueno, señores, entonces esta metodología se las dejo propuesta porque de verdad es súper, súper inteligente, interesante. Y ahora que, por ejemplo, miren, aquí, numeral 12 mantenimiento. ¿Cada cuánto tiempo lo limpia? Esto te da problemas. O sea, si hay un archivo que te dice, no, lo limpiamos una vez cada 3 meses, ya va mal. Y hay que buscar cómo hacer que sea cada 2, cada mes, ¿ok? Tratar de ir reduciendo los tiempos para una mejora continua y justificar, ¿ok?
Entonces, todo es mejorable, evidentemente. El link para la asistencia, Anthony se la debe estar compartiendo por el WhatsApp, ¿ok? Así que atentos en el WhatsApp, si pueden, por favor. Ok, documentación que se encuentra en otro depósito es otro tema. Recordemos que los depósitos o los archivos, em, si hay diferentes archivos, si tienes también hay que diagnosticarlo, ¿ok? Tratemos. Generalmente cuando está el acervo documentario de una oficina está en varios espacios, seguramente las condiciones de alguno, por lo menos de alguno, va a estar mal, porque por algo dividieron el acervo, ¿ok? Entonces ya eso es un indicio. Quiere decir que tenemos un problema en esa oficina. Un problema o porque no tenemos talento humano suficiente o porque se está generando demasiada documentación, posiblemente no planificada, el espacio que se está utilizando no es el adecuado. Estas cositas hay que evaluarlas, ¿ok? No está en el WhatsApp. Anthony creo que está por aquí. Anthony, si Sí, María, pudieses en breve se está pasarme. enviando por el chat. Correcto, en breve estamos Perfecto, enviándolo por este genial. chat. Listo. Muchísimas gracias, Anthony. Bueno, jóvenes. Y bueno, habiéndolo presentado, ya tienen materia como para crear sus propios instrumentos de diagnóstico situacional, ¿ok? Orientados a la problemática más grave que ustedes vean. Y ahora, bueno, nada, quedo atenta si alguno de ustedes quiere comentar algo, su experiencia, sus frustraciones. También esto es una sala de terapias para poder desahogarnos si es necesario. O contar alguna experiencia positiva también, no podemos llorar nada más. Así que los escucho o los leo. Juan Pablo, bienvenido Juan Pablo. Te escuchamos. Puedes activar perfecto. Te Hola, escuchamos profe, buenas noches. ¿Me escuchas? perfectamente, Juan. Vale, muchísimas gracias. Desde Colombia, un saludo para todos. Muchísimas gracias por esta interesante charla, este webinar, que nunca está de más. Siempre debemos estar refrescando nuestro pensamiento estratégico. En este caso, pues, compartir un poco como la experiencia colombiana. Nosotros tenemos, digamos, algo muy parecido, pero el de nosotros se llama PINAR, Sí. que traduce como Plan Institucional de Archivos. Pero pues nosotros lo entendemos que es un plan estratégico de archivos y tiene un alcance pues más amplio, tiene pues digamos que está muy relacionado desde lo público con el plan de desarrollo, con el Plan Nacional de Desarrollo, que pues este es cuatrienal, este es por el periodo presidencial. Ujú, Es decir, cada 4 años hay que estarlo cambiando, porque pues hay cambio de gobierno y como tal ahí cambia nuevamente todas las políticas y cambia el Plan Nacional de Desarrollo, entonces como tal el PINAR siempre debe estarse alineando a a este mandato. Y en el sector privado, pues también lo aplicamos. En el caso mío me desempeño en una entidad privada. Lo aplicamos y aquí pues digamos que es un poco más estable porque pues todos sabemos que el sector privado pues no tienes como esa varianza cada 4 años, sino que pues es más amplio ese escenario. ujú, Y nosotros trabajamos tres escenarios dentro de este pinar, que son el escenario de corto plazo, que es a un año. Es decir, que ese vendría siendo como el alcance de lo que nos explica la profe, ¿no? Que es ese año a año. ujú, Tenemos entonces el escenario de mediano plazo, que es entre 1 y 4 años. Y tenemos el escenario de largo plazo, que es de 5 años en adelante. Es decir, que vamos conformando una hoja de ruta a la que le podemos agregar como mínimo 10 años. Es decir, un año que sería como el que estamos haciendo en esta vigencia, pero ya sabemos qué vamos a hacer en los siguientes 4 años. Y después de esos 4 años también ya sabemos qué vamos a hacer en los siguientes 5. Esto es ideal como para estos escenarios que mencionaba la profe, en donde pues los recursos no son, pues creo que no son finitos, eso es claro, y podemos entonces fasear, por ejemplo, la construcción de un edificio. ujú, Así como les decía, el diseño. Ese diseño posiblemente se tome 2 años ujú, para que nos den de pronto por lo menos el primer depósito o la primera
el primer lugar, el primer espacio, porque pues como les lo mencioné, pues los recursos no son infinitos, entonces nos van dando de a poquito. Entonces, posiblemente en esos 10 años ya tengamos ese archivo ideal. Pero digamos que sí son herramientas súper importantísimas dentro de nuestro enfoque y pensamiento estratégico para la orientación correcta de la administración de archivos, ¿no? Como lo mencionaba la profe, pues es la administración y la gestión documental. En este caso, pues yo lo entiendo como que este es el instrumento ideal para la administración. La administración en este caso tiene como varias etapas, una que es la planeación estratégica y la planeación como técnica, ¿no? Que es donde vemos pues todo ese tema como de priorización y de análisis de recursos, etcétera. Incluso la profe mencionó un enfoque también muy importante que es el de el análisis y gestión de riesgos. Ujú. Todos estos análisis son paralelos, o sea, no es un tema que sea separado, que esto yo lo hago en otro tiempo, no, eso hay que hacerlo en paralelo porque todo eso, digamos, va de la mano y pues eso demanda que estemos en constante actualización, Ujú. asistiendo a estos webinars y a las capacitaciones que nos están ofreciendo. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, de verdad, sí, excelente de tu experiencia y sí, ciertamente nosotros tenemos el POI que está incluido en el PEI, pero sí creo que nos hace falta ese plan que yo le llamaría eso, bueno, no, plan país, es un plan país, porque eso te va a garantizar que a partir de, o sea, ese plan a largo plazo, eso de 8 o 10 años, permite garantizar por lo menos tener bajo los ojos la necesidad de los recursos económicos para construir, por ejemplo, un edificio, ¿no? Esta inmediatez del año no te da para mucho. Por eso, por ejemplo, cuando se presentan esas propuestas de contratación para una preservación digital o digitalización, uno dice, ya va, pero esto estás considerando solo un año. ¿Y cómo vas a garantizar la preservación digital de esa documentación generada en una línea de producción de microformas si no estás garantizando el establecimiento de los recursos para los 10 años próximos? No sabes si vas a tener los recursos o no. Por eso es tan importante lo que tú dices, Juan. Ese plan país a varios años. Y eso creo que es lo que nos falta a nosotros un poco acá, ¿no? Porque está muy desarticulado el archivo, pero en Colombia desde hace muchos años funciona, tanto así que el primer edificio construido tiene 30 años, 32 años. Es decir, que ya desde hace de tiempo, a pesar de toda la diatriba, toda esa guerra interna que han tenido, han logrado construir algo. Creo que es a partir de esa mirada, ¿no? De esa visión de país, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte y es lindo conocer las realidades de otros países porque te das cuenta cómo podemos también nosotros mejorar. Es un tema de mejora continua. ¿Alguna otra persona que quiera comentar su experiencia? Hamilton. Primero, capacitar a todos los miembros integrantes del comité evaluador en la ciencia, técnica, metodología, enfoque, proyecciones que exige la materia en el contexto actual y luego circunscribirse a los dispositivos y normas correspondientes. Ciertamente, más que formarnos a nosotros, necesitamos, es una toma de conciencia, es un revelar la realidad y la importancia de la gestión documental para la gestión pública. No es para servir al ciudadano. Per se, la gestión pública no existe sin documento y ciudadano no existe sin documento. Nosotros somos personas, pero podríamos no ser ciudadanos si no tuviésemos un DNI, un documento de identidad. Y eso parte de la documentación. Revelar esto, que no es un misterio, pero que parece que es tan necesaria como el aire, pero que porque el aire no percibimos, porque lo respiramos, no percibimos la ausencia. Igualmente la gestión pública pareciera que nuestra alta dirección no se da cuenta que todo está hecho de documentos. Solo cuando falta un documento, y ustedes me dirán, no me dejarán mentir, nadie le hace caso a los archivos hasta que alguien solicite un documento. Contraloría General de la República solicita un documento y no lo encontramos. Ahí sí es verdad que arde Troya y todo el mundo se angustia. Pero en cuanto lo encontramos, ya se nos olvida otra vez que la documentación es importante. Pero esa sensación, esa percepción de la importancia del documento para la gestión pública
es importante dársela a conocer a la alta dirección, porque si no, todo lo que hagamos no va a funcionar. Por eso es tan importante los aliados. ¿Ok? Y tan importante, y repito, que el Archivo General de la Nación contemple que el PATA tiene que ser aprobado por dispositivo legal aprobado por la alta dirección, porque es la única forma de comprometer los recursos de las actividades a las cuales nos hemos nosotros también comprometido con el Archivo General de la Nación. Es un tema de no quedar mal, por lo menos, ¿ok? Y eso nos ayuda un montón. Bueno, jóvenes, creo que lo dejamos hasta acá, ya que no hay más preguntas. Ah, otro, Ignacio. La pandemia ha influido para que se deba tomar en cuenta que el personal que se contrata para archivos centrales o históricos que se debe contratar debe tener como requisito su vacunación completa sobre temas de neumococo, polio y obviamente COVID. Ignacio, aquí hay un tema. Los responsables del órgano de administración de archivos y en particular aquel que esté a la cabeza del archivo central es el único que va a poder justificar mediante informe las necesidades. Por ejemplo, yo recuerdo que siendo coordinador de un archivo, cada vez que llegaba, si fuese un locador de servicio, yo me lo llevaba a la posta a que lo vacuna. Claro, pedía permiso a recursos humanos y decía, me voy a llevar a que los vacunen porque tenemos metales, tenemos papel. Entonces me lo llevaba de una vez a la antitetánica, a que me lo vacunaran de la antitetánica. Y como eran jóvenes, hepatitis. O sea, necesitaba que todos estuviesen vacunados, ¿ok? Pero eso parte, primero, de la conciencia de cada archivista, que sabe que tiene que estar protegido. Pero si son jóvenes, hay que entonces sembrarles la conciencia de que tenemos que estar vacunados, ¿ok? Un papel te puede, o sea, un roce con una estantería te puede generar un gravísimo problema. Entonces, necesitamos estar vacunados en ese sentido, ¿ok? Otra cosita es que yo logré una entidad, claro, siempre con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo, que mi personal del archivo central o en aquellos espacios donde tuviesen estanterías altas o donde hubiese riesgo de caída de cajas, tuviésemos SCTR, seguridad contra todo riesgo. Y mensualmente se contrataba la seguridad contra todo riesgo, a pesar de que hay una norma que no incluye los archivos, pero yo con la justificación, mediante informe, logré esto. Entonces, cuando las entidades públicas toman conciencia del riesgo, y podemos poner ejemplos, hemos tenido muertos en archivos. Recuerden, en el Poder Judicial hubo un muertito. Ok, solamente con esa experiencia, diciendo que necesitamos seguridad contra todo riesgo, porque si no tienes que pagarlo completo, así sea por un tema de tacañería, la entidad va a pagar el seguro que vale 25 soles o 12 soles, una cosa así. O sea, muy barato. Entonces, hay que estimular también a la alta dirección a comprender nuestra realidad de riesgo que tenemos en los archivos. ¿Ok? La Contraloría tiene que ser el socio estratégico de la AGN a efectos de que la entidad le dé prioridad al archivo. Mira, José, para mí la Contraloría es la gran cabeza en este momento. Bueno, hasta que tuvimos el último Contralor, no sé cómo se esté portando este, pero la Contraloría General de la República, con el informe técnico para el informe de transferencia de gestión que propuso hace 4 años y que empezó a mover los archivos, a mí me pareció que fue un avance gigantesco. No sé si se ha seguido, pero es importantísimo. Y la Contraloría sí tiene que ser el aliado absoluto y debería estar aliado también al Ministerio de Justicia con los archivos, porque es la única forma de que alguien, que se le dé la importancia a los archivos. Yo lo vincularía directamente, exactamente, José. Bueno, estimados, entonces creo que si no hay otra conversación, otra consulta o exposición o aporte, creo que entonces lo dejamos hasta acá. Les recordamos, estén pendientes siempre de nuestras redes, que estamos siempre lanzando cursos. Ayer comenzamos uno de descripción archivística. Vamos a ver metadatos y modelos de descripción archivística. Creo, Arturo, Anthony, creo que todavía se pueden incorporar porque es síncrono y asíncrono, por si les interesa. A través del WhatsApp pueden pedir información a Anthony, porque va a estar, es un abreboca, porque la descripción archivística en un entorno electrónico es absolutamente amplio, pero tan amplio que nos tendría que dar respuesta a todo. ¿Ok? Entonces, bueno, estimados, muchísimas gracias
por asistir hoy, por la paciencia y nos estamos viendo en un próximo encuentro. ¿Sí? Gracias. Excelente, María. Muchas gracias por la presentación. Ahora bien, les comento a todos los presentes que este evento brindará una constancia de participación gratuita para que puedan acceder a la misma. Tienen que llenar su asistencia en el formulario que se envió hace unos minutos y en 5 días se enviará su correo electrónico la mencionada constancia. Por último, reitero la invitación de la especialista María que está dictando el curso de descripción archivística. Pueden unirse al grupo directamente por el enlace que he compartido en el chat. Las clases se brindarán en 3 sesiones, posterior a ello se rendirá una evaluación y solo los aprobados podrán acceder a una certificación. Contamos también con un Classroom donde encontrarán recursos y actividades para complementar las enseñanzas. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Nos estamos encontrando en un próximo evento. Buenas noches.